Hola entusiastas de la geopolítica, les voy a traer un nuevo video. Vamos a hablar nuevamente de demografía. Vamos a ir a Europa Central, más específicamente a Chequia, o República Checa, depende cómo le quieran decir. Un país muy interesante. Tenemos que demográficamente Chequia se parece más a un país occidental que a un antiguo país comunista, porque hay que entender que antes Checoslovaquia pertenecía al bloque soviético, al bloque comunista. Pero a diferencia de los ex países comunistas, su evolución demográfica fue distinta y mucho más positiva. Tenemos que su población está creciendo y para lo que era 2021 las mujeres checas tenían más hijos que en cualquier otro lugar de Europa. Chequia además está atrayendo inmigrantes, tiene bajas tasas de migración y demográficamente está muy sano. Sin embargo, un hecho está trastocando esto, para bien en cierto sentido y para mal en otro, que es la guerra en Ucrania, ya que nadie sabe cuántos de los 431.285 ucranianos que se registraron para la protección temporal en Chequia se quedaron en el país o se fueron a Ucrania nuevamente o fueron a otro país europeo. Si hacemos un recorrido en la historia, tenemos que en 1989 la población de Chequia era de 10 millones de habitantes, más o menos, 10,3 millones de habitantes, y ahora, según el censo del 2021, era de 10,5 millones, una cifra que no incluye a los refugiados ucranianos. En 2021 la tasa de fertilidad total era de 1,83 hijos por mujer en edad fértil, y en 2022 se prevé que vuelva a caer entre 1,65 y 1,70, pero sigue siendo una cifra bastante alta, por encima del promedio de la Unión Europea de 1,5. La población checa se está envejeciendo al igual que otras poblaciones europeas, pero de manera no tan brusca. Entre 1994 y 2005, Chequia tuvo un periodo en el cual hubo más muertes que nacimientos naturales por año, ¿no? Pero durante la mayoría de los años desde entonces, hasta 2020, hubo más nacimientos que muertes. Sin embargo, el hecho de que la población de Chequia sea ahora mayor que cuando colapsó el comunismo se debe casi en su totalidad a la inmigración. Y esto es lo que lo distingue de otros países excomunistas y lo hace más similar a países de Europa Occidental. Muchos expertos señalan a que gran parte de estos fenómenos se deben a la posición geográfica que ocupa República Checa. El argumento sería en que al estar en la intersección de los corredores de transportes este-oeste y norte-sur, Chequia estuvo durante mucho tiempo en una posición ideal para que su economía le vaya bien y que durante la transición del comunismo este fue un factor clave para amortiguar los cambios demográficos que enfrentó. Si vamos aún más atrás en la historia, tenemos que cuando colapsa el Imperio Austrohúngaro, en 1918, la nueva Checoslovaquia, más específicamente la parte que actualmente es Chequia, heredó gran parte de la industria de ese imperio, que conservó y desarrolló desde ese momento. En los años de entreguerra, Checoslovaquia era una economía desarrollada a la par de varios países de Europa Occidental, cuyas tendencias demográficas también reflejaba. En la época comunista siguió siendo una potencia industrial importante, pero demográficamente sus tendencias cambiaron muy significativamente para funcionar al igual que otros países comunistas de Europa Central y Oriental. La historia demográfica de República Checa también es muy interesante. Durante los años de la depresión de la década de 1930, la tasa de fertilidad era de 2,1 hijos por mujer. La incertidumbre sobre el futuro empujó a la tasa de fertilidad por debajo del 2,1. De manera bastante interesante, esta luego se disparó más allá de este número durante la Segunda Guerra Mundial, en parte porque Chequia se salvó de la mayoría de los combates y porque tener hijos era una forma de escapar de ser enviado a trabajos forzados a Alemania. La tasa de fertilidad se mantuvo alta durante los primeros años comunistas. Luego cayó por debajo del nivel de reemplazo entre 1966 y 1972 y finalmente cayó definitivamente por debajo de él en 1981. En 1989 era de 1,87 hijos por mujer, luego se desplomó a 1,13 una década después. En ese año nacieron 89.471 bebés, que fue el número más bajo en la historia moderna. Desde entonces está volviendo a subir. En 2021 hubo 111.793 nacimientos en Chequia. Sin embargo, en la primera mitad de 2022 hubo 50.000 nacimientos, lo que significa que este año, por razones que no están claras, la tasa de natalidad parece que va a disminuir un 10% en comparación al año pasado. Otro factor que diferenció a Chequia de sus antiguos fue que si bien la atención médica entró en crisis, luego de toda la transición hacia el capitalismo, Chequia no sufrió un colapso económico similar
a lo que fue otros países excomunistas. Hubo una inversión bastante rápida en nuevas tecnologías que mejoraron también lo que sería la expectativa de vida rápidamente. Sus industrias se supieron adaptar al cambio hacia el capitalismo, a diferencia de otros países comunistas como en Eslovaquia, donde colapsaron en gran parte. Como consecuencia, no hubo un incentivo tan grande para que los checos emigraran a otros países como sí pasó en otros países excomunistas. Si los comparamos a otros países de la zona, tenemos que Chequia de hecho viene aumentando la población, a diferencia de la mayoría que va a disminuir la población. Por ejemplo, Eslovaquia va a disminuir un 1,89% y ya en el extremo Bulgaria va a disminuir un 38,68%. Esto es tomando los años de 1989 a lo que se proyecta a 2050. La tasa tan baja de emigración se puede comparar muy fácilmente con su contraparte Eslovaquia. Después del Brexit tenemos que 78.200 checos solicitaron permanecer en ese país, en Reino Unido. Por el contrario, 136.970 eslovacos solicitaron lo mismo, a pesar de que la población de Eslovaquia es aproximadamente la mitad que la de Chequia. Y si lo comparamos con otro país como Portugal, tenemos que 444.940 portugueses se postularon para permanecer en Reino Unido, a pesar de que la población de ese país, de Portugal, es casi la misma que la de Chequia. Bueno, y otro de los factores muy importantes para explicar la buena salud demográfica de República Checa es la afluencia de inmigrantes. A finales de 2021 había 660.849 extranjeros registrados como residentes en el país, de los cuales 320.534 tenían residencia permanente, mientras que la mayoría del resto tenían permisos de trabajo de corta duración. De este total, las tres nacionalidades más grandes fueron los ucranianos con 196.875, seguido por los eslovacos con 114.630 y los vietnamitas con 64.851. En base a esto se piensa que la población de Chequia va a aumentar a 10,76 millones para el año 2030. Pero, justamente como empezó este video señalando la gran afluencia de refugiados ucranianos, tenemos que en el país se registraron 431.285 ucranianos. Así que las previsiones seguramente va a haber que cambiarlas todas. Aun cuando gran parte de estos ucranianos se vayan a otros países o vuelvan a su país. Así que en conclusión tenemos que lo que sería en términos demográficos, República Checa está dentro de todo yéndole bastante bien por los factores que acabamos de decir, su posición geográfica, su fertilidad bastante alta, la llegada constante de inmigrantes, la baja cantidad de emigración y ahora habría que sumarle también la gran llegada de refugiados desde Ucrania. Así que seguramente la población de Chequia continúe creciendo y no tenga que afrontar los mismos problemas que otros países europeos están afrontando en base al envejecimiento acelerado de su población e inclusive, en los casos más extremos, gran parte de esto sea en Europa Central y Oriental, al despoblamiento. Así que bueno, espero que les haya parecido interesante este video y les dejo la pregunta. ¿Creen que se podría replicar la política checa demográfica en otros países o no? Bueno, lo leo en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde puede acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mis otros canales Ultra Argentina, Hipernada y que también me ayudan a financiar mi blog Hiperfuente. Nos vemos pronto, saludos.